gusten, son las 8 en punto. Esperemos 5 minutos y damos inicio con nuestra clase de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a esperar los 5 minutos. Esperemos que se conecten los demás. Hay 7 conectados.
Bueno, vamos a dar inicio. Buenos días a todos nuevamente. Bienvenidos el día de hoy a nuestra segunda clase de nuestra competencia procesar la información. Vamos a hacer un breve recorderis de lo que vimos el día viernes sobre nuestra competencia, teniendo en cuenta que la competencia se llama procesar la información de acuerdo a las necesidades de la organización y normativa vigente. En ese sentido, esta competencia utiliza como herramienta fundamental para su ejecución la estadística, ya que esta herramienta o esta área matemática le permite realizar el proceso de recolección de información y de esta manera, una vez determinado según los instrumentos de recolección de información elegidos, permite organizar esa información, procesarla, tabularla, luego organizarla en un informe estadístico e interpretar sus resultados para la posterior toma de decisiones referente a la variable o a la característica que se está trabajando. En ese sentido, la semana pasada les compartí material de apoyo tanto al grupo de WhatsApp como en su plataforma. Allí encuentran esta diapositiva que les estoy proyectando en este momento y también encuentran otros tipos de materiales de apoyo en PDF, así como la guía de aprendizaje. Es importante que recordemos, voy a irme un momentico acá, a la plataforma. Si están visualizando la plataforma en este momento, confírmenme, chicos. Sí, señora. Sí, señora. Ok. Sí. Bien. Entonces, al ingresar aquí a la plataforma, ustedes van a observar en la pestaña o en el link de herramientas, el menú de herramientas, van a encontrar en el link contenido del curso y van a encontrar la carpeta procesar la información. En esa carpeta van a encontrar 3 carpetas adicionales donde está el material de apoyo. Ahí van a encontrar conceptos básicos, que es la estadística, generalidades, que es la presentación que les estoy proyectando el día de hoy, y la guía de aprendizaje que estamos resolviendo. También van a encontrar el espacio de las actividades activas en el momento de la guía de aprendizaje, que son la evidencia 1 y la evidencia 2 de esa guía de aprendizaje. También van a encontrar el link donde se están consignando todas las grabaciones de las sesiones en línea para que posteriormente, no solamente aquellos que no alcancen a ingresar el día de hoy, sino los que quieran como repetir la información, pues aquí van a encontrar la carpeta con la grabación. Asimismo, también les compartí el enlace de WhatsApp. Entonces, aquí en el botón de evidencias van a encontrar las 2 evidencias activas, que es la evidencia número 1 y la evidencia número 2. La 1 que corresponde a nuestra guía de aprendizaje, que corresponde a identificación de conceptos. Ustedes van aquí a responder estos 5 interrogantes con sus propias palabras. Es importante que tengan presente eso, con sus propias palabras, pero enfocado hacia su área de gestión documental. ¿Qué tipo de información se informa o se trabaja en el área de gestión documental? ¿Con qué criterios se clasifica la información en el área de gestión documental? ¿En qué instrumentos de recolección de información se puede registrar ese tipo de información, ya sea por un cuestionario, una lista de chequeo, etcétera? ¿Cuándo se registra la información? En el momento en que se genera, después que se genera, ustedes determinarán ahí la respuesta y van a identificar 3 variables que puedan analizar en el área de organización de archivos y de gestión documental. En la segunda evidencia, de acuerdo a la temática que trabajamos el día viernes,
Vamos a hacer el proceso de clasificación e identificación y medición de variables estadísticas. Aquí yo les coloco varios enunciados en este primer punto de la segunda evidencia. Ustedes en el frente van a colocar a qué tipo de variable corresponde ese enunciado. Si es una variable cuantitativa o es una variable cualitativa. ¿Qué tipo de variable cuantitativa es? Si es discreta, si es continua, etcétera. Y en el segundo punto de la segunda evidencia, usted va a elegir cuál es la respuesta correcta teniendo en cuenta el enunciado que le pregunta cuál es la población de estudios. Ustedes leen de manera comprensiva, tienen que comprender el enunciado para luego elegir la respuesta correcta. Esta evidencia está activa hasta el próximo 17 de julio. Todas las evidencias están activas hasta el próximo 17 de julio. Esto no quiere decir que si, por ejemplo, pasó el 17 y no la envió, todas las evidencias tienen opción de envío tardío, pero obviamente ahí le va a llegar el mensaje de que envió la evidencia después de fecha y pues no va a tener la misma calificación que los compañeros que enviaron oportunamente su actividad. Entonces, todos tienen la posibilidad de enviar la evidencia en cualquier momento, pero la fecha límite es el 17 de julio. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? ¿Hay alguna inquietud? ¿Alguna duda con el desarrollo de estas evidencias activas? ¿Algo que no hayan entendido, que no lo hayan podido desarrollar? ¿De la evidencia 1, de la evidencia 2? ¿No hay ninguna duda, no hay ninguna inquietud sobre la evidencia 1? No, señora. Ok, bueno. Entonces vamos a entrar ahora a otra temática de nuestra competencia, que es de qué manera, una vez nosotros identificamos la variable o la característica, podemos organizar esa información. Y es a través de la tabulación de datos. ¿Qué es la tabulación de datos? Es la organización de la información recolectada. Ya sea que yo aplique un cuestionario, que yo aplique una encuesta, que yo aplique una lista de chequeo donde verifico procedimientos o procesos, esa información necesita ser organizada para luego posteriormente ser analizada, interpretada y que permita tomar decisiones en la organización o en la empresa. Este proceso de tabulación o de organización de los datos o de la información se hace de dos maneras. A través de tabla de frecuencias o distribución de frecuencias simples, es decir, cuando estamos manejando pocos datos. Cuando hablo de pocos datos, estamos hablando de una muestra o de una población de 50 elementos o de 50 individuos o de 50 cosas o variables que estamos identificando. Cuando ya se maneja una información más abundante de más de 50 elementos, allí podríamos aplicar la distribución de frecuencia agrupada. En este momento vamos a ver la distribución de frecuencia simple o no agrupada. ¿En qué consiste esta distribución de frecuencia simple o no agrupada? En que me va a permitir a mí tomar los datos, condensar la información a través de una tabla de frecuencia que luego puedo graficar, puedo interpretar, puedo presentarla en un informe que me permita a mí tomar decisiones. Entonces, vamos a ir realizando poco a poco el procedimiento de este proceso de tabla de frecuencia no agrupadas. Aquí vemos un esquema sobre cómo podríamos conformar esa tabla de frecuencias no agrupadas.
y los componentes de cada una de esas tablas de frecuencias no agrupadas. Entonces vamos a mirar acá esos componentes de esa tabla de frecuencias no agrupadas. El primer componente de la tabla de frecuencia no agrupada es precisamente la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el número de veces que se repite el dato o que un valor de la variable o de la característica que se está analizando se repite en la muestra o en la información. La tabla de frecuencia o la frecuencia absoluta la vamos a denominar o la vamos a nombrar con FI. Otro componente de la distribución de frecuencia es la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa es una relación, un cociente entre la frecuencia absoluta y la muestra. Aquí vemos la fórmula que está dada porque la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre la muestra. Ahora, ¿de qué manera nosotros podríamos comenzar a graficar esa información? Acá, en este Excel, que posteriormente se los voy a compartir, les coloqué de manera muy discriminada cada uno de los datos de esta información. Entonces, para explicárselo, voy a copiarlo, eso. Me voy a pasar aquí a Paint, un momentico a Paint. Listo. Entonces, tenemos que la tabla de frecuencia no agrupada o tabla de frecuencia simple, como ustedes la conocen, ¿me confirman si están visualizando el Paint? ¿Sí? Sí, señora. Ok. Está compuesta por estos elementos básicos. Entonces voy con el primer elemento. Lo voy a ir explicando paso a paso. El primer elemento viene siendo la... vamos a ponerlo rojo. La variable. Identificar la variable o la característica que se está trabajando. Debemos tener presente que existen dos tipos de variables. Dígame cuáles son las variables que podríamos trabajar. ¿Cuántos tipos de variables? Variable continua y variable discreta, continua. La variable cuantitativa, ojo, la variable cuantitativa se divide en dos, discreta y continua. Pero hay otro tipo de variable. ¿Cuál es el otro tipo de variable? La cualitativa. La cualitativa. Y esa cualitativa también se divide en dos, que es ordinal, cuando la variable por sí sola tiene orden, o nominal, cuando no tienen orden. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros debemos identificar al hacer la tabla de frecuencia es identificar el tipo de variable que vamos a trabajar. Si es cuantitativa, si es discreta, si es cualitativa, si es ordinal o nominal. Y lo vamos a representar con este símbolo que es XY. Siempre que vean XY, ya saben que esa XY está representando a la variable o la característica a trabajar. ¿Listo? Ahora, la N minúscula, ya dijimos la clase pasada que nos va a representar la muestra, que es el número de elementos que conforman el conjunto que estamos analizando, ¿verdad? La muestra, número de elementos o de datos que estamos analizando de nuestra variable respectiva. Estos dos elementos son los que les comenté hace un momento, que componen la tabla de frecuencia. Es la frecuencia absoluta, que la vamos a representar con FI, la frecuencia relativa, que la vamos a representar con FR. Observen que la frecuencia absoluta es el número de veces que cada dato se repite en la frecuencia o en la muestra. Y la frecuencia relativa, si ustedes ven aquí, está representada con el signo porcentaje. ¿Por qué? Porque es una división
de cada frecuencia absoluta entre la muestra y la multiplicamos por 100. Aquí vemos la fórmula. ¿Sí la están observando? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, esta fórmula es importante que no la aprendamos porque es la fórmula como básica que vamos a trabajar, que es de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es para expresar ese valor absoluto en porcentaje. Es decir, es la misma frecuencia absoluta, solo que lo vamos a expresar en porcentaje. Ahora, aquí les coloqué las fórmulas de cada uno de los componentes de la tabla para que sea más fácil. Entonces ya tenemos que X es la variable, que FI es la frecuencia absoluta, pero hay otros componentes adicionales, que está la frecuencia absoluta acumulada. Como la palabra lo dice, es la misma frecuencia absoluta, pero acumulada, es decir, que se va sumando la primera más la segunda más la tercera más la primera, y así sucesivamente. Se van a ir sumando. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo quiero calcular la frecuencia absoluta acumulada número 1, siempre va a ser igual a la primera frecuencia absoluta. Pero si yo quiero calcular la frecuencia absoluta acumulada número 2, tengo que sumar la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2. Si quisiera calcular la frecuencia absoluta acumulada 3, tendría que sumar la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2 más la frecuencia absoluta 3. Y así sucesivamente. El mismo procedimiento se hace con la frecuencia relativa acumulada, pero lo vamos a hacer precisamente con la frecuencia relativa acumulada. Entonces, estas fórmulas que ustedes ven aquí, yo se las comparto más ahora que terminemos la sesión en el archivo de Excel que vamos a trabajar. Vamos a trabajar la tabla de frecuencia manualmente para que aprendan a hacer el proceso y luego lo hacemos en Excel. ¿Listo? Entonces, primero manual y luego en Excel. Tienen a la mano la calculadora y cuaderno que les comenté el viernes, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Entonces voy a trabajar el ejercicio. Vamos a trabajar aquí en Paint para hacerlo manualmente y de esta manera ustedes puedan entender todo esto que les acabo de explicar, que sé que algunos están como azul, como que no entiendo nada. ¿Es así o no es así? Bueno, entonces voy a borrar aquí. Un momentico. Y vamos a trabajar un ejercicio. Ustedes me van a decir la variable que vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con la variable edad. Entonces, si yo voy a analizar las edades de los aprendices del grupo de gestión documental, entonces aquí yo coloco la variable a trabajar, es las edades de los aprendices de gestión documental. Listo. Esa es la variable que voy a trabajar. Entonces, ¿qué debo hacer yo para trabajar esta variable? Primero, hacer un cuestionario o a través de la observación directa le pregunto a cada uno de ustedes sus edades para poder recolectar la información. Entonces, el primer paso es recolectar la información. Entonces, cada uno de manera ordenada y sin repetición, hay 23 asistentes en el momento, me va a decir cuál es su edad. Y yo lo voy a estar escribiendo acá. ¿Listo? Entonces, por favor, de forma ordenada y sin repetición. Iniciamos. Su edad. Exacto, en el chat hay 32,
21, 18, 20, 19, 18, 22, formarlo. 21, 18, 18, 25, 27, 18. Voy por Britney. 17, 17, 27, 19, 18, 19. Voy por María José. Mariluces. 18. 18. 32. 17. Vamos a ver cuántos hay. Hay uno, vamos a separarlos un poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Faltan dos por escribirme la edad. Ya todos la escribieron. Todos escribieron la edad, chicos. El instructor Humberto había dicho que no iba a asistir hoy. Ok, bueno, vamos a hacer, hay 22 datos. ¿Listo? Esos son los datos que hay. Tenemos 22 datos. Cuenten ustedes que haya 22 datos, que no me haya yo pasado. Vayan 22, instructora. Vayan verificando la información. Bien, entonces tenemos que la muestra que vamos a trabajar es de 22 aprendices. Ahí me disculpan la letra. 22 aprendices. Bueno, entonces ya tenemos que la muestra es 22 aprendices, que la variable son las edades de los aprendices de gestión documental, y esta es la información que se recolectó sobre las edades de esos 22 aprendices. Entonces, ¿qué debemos hacer para organizar estos datos o esta información en una tabla de frecuencia? Lo primero que tengo que hacer es armar el esquema de la tabla de frecuencia. Los componentes de esa tabla de frecuencia, el primer componente es precisamente XY, que representa la variable. El segundo componente viene siendo la frecuencia absoluta, que es FI. El tercer componente viene siendo la frecuencia absoluta acumulada, que la vamos a representar con FIA. Otro componente viene siendo la frecuencia relativa, que la vamos a representar con FR. Y el último componente de la tabla de frecuencia viene siendo la FRA. Recordemos que estas frecuencias relativas, ambas se representan de manera porcentual. Es decir, que la vamos a expresar en forma decimal o porcentual. ¿Listo? Este viene siendo el esquema de nuestra tabla de frecuencia. La distribución de frecuencia vendría dada de esta manera. Vamos a pasar las líneas lo más derechas que podamos. Y aquí. Listo. Entonces,
Cuando nosotros estamos armando nuestra tabla de frecuencia simple, es las edades, aquí les voy a colocar qué significa cada una de ellas. Ya ustedes saben que XI es la variable, que FI es la frecuencia absoluta, que FIA es la frecuencia absoluta acumulada, que FR es la frecuencia relativa y que FRA es la frecuencia relativa acumulada. Entonces, cuando nosotros ya vayamos a organizar esta información, el primer paso a realizar viene siendo trabajar o ordenar todos estos datos de menor a mayor sin repetición. El primer paso, en la XI o en la columna XI, voy a ordenar todos los datos de menor a mayor sin ninguna repetición. Entonces, ¿cuál es el dato menor en este grupo de datos, en la muestra? ¿Cuál es el menor dato? 17, ¿cierto? 17. Exacto. Entonces yo escribo 17. Después sigue 18. Lo estoy ordenando de menor a mayor sin repetición. Hay 19. Ay. Listo. 17, 19, 20. Tenemos 20. Tenemos 21. 22. ¿Hay 23? No. 24 no hay. 25 sí hay. 26 no hay. 27 tampoco sí hay un 27. Aquí está. 28 hay. No. 29 no. 30 no. 31 tampoco. 32 sí. 32 es el dato mayor, ¿verdad? Vamos a pasar las líneas aquí para que no se vayan a enredar después. Ahí que quede más o menos derecha. Ustedes en su cuaderno lo van haciendo bien bonito con su regla, con su lápiz de colores, etc. Listo. Bueno, entonces tenemos la tabla de frecuencia. Esta tabla de frecuencia simple, nosotros lo que vamos a hacer en este caso es organizar esta información que tenemos aquí en esa tabla de frecuencia. Entonces, si nosotros miramos la definición de frecuencia absoluta, vemos que la definición de frecuencia absoluta me dice a mí que viene siendo el número de veces que cada dato se repite en la muestra. La frecuencia absoluta es el número de veces que cada uno de estos datos de X, Y se repite en la muestra. Entonces, ¿cuántas veces se repite el 17 en la muestra? Entonces, 3 veces. ¿Cuántos 17 hay? 1, 2 y 3. Y eso es lo que coloco acá, 3 veces. ¿Listo? ¿Cuántas veces se repite el 18 en la muestra? Contemos. 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. Listo. Y escribo 7. Miren que las veces que se repite es lo que voy a escribir en la columna de frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se repite el 19 en la muestra? Entonces cuento. 1, 2, 3. 3 veces, ¿verdad? Sí, señora.
¿Cuántas veces se repite el 20 en la muestra? Nada más lo veo una vez. Escribo una vez. ¿Cuántas veces se repite el 21 en la muestra? 1, 2, 2 veces. Escribo el 2. ¿Cuántas veces se repite el 22 en la muestra? Nomás que lo veo una sola vez. Entonces aquí escribo 1. ¿Cuántas veces se repite el 25? Una sola vez. Entonces aquí escribo 1. ¿Cuántas veces se repite el 27? Una sola vez. Instructora, el 27 se repite 2 veces. 2 veces. Muy bien, entonces vamos a borrar. Y a corregir. Listo. Y el 32 se repite también 2 veces. ¿Cierto? De esta manera hemos organizado, miren, los datos con la variable XY y con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, cada dato, cuántas veces se repite en la muestra. Es decir, que en la muestra hay 317, hay 718, hay 319, hay un 20, hay un 21, hay un aprendiz que tiene 22, hay otro aprendiz que tiene 25, hay 2 aprendices que tienen 27 y hay 2 aprendices que tienen 32 años. Porque recordemos que la XY representa la variable y que la variable que estamos trabajando es la edad. ¿Listo? Ahora, ¿cómo comprobamos que esa frecuencia absoluta está bien realizada y que no nos equivocamos? Siempre, ojo, siempre la sumatoria, esta E significa sumatoria de la frecuencia absoluta, es decir, la sumatoria de la columna de FI debe ser igual a la muestra. Siempre. La sumatoria de toda esta columna me debe dar igual a la muestra. Quiere decir que si aquí la muestra es 22, la sumatoria aquí abajito de esa columna me tiene que dar también 22. Hagan la suma de esas columnas, ¿cuánto les da, por favor? Da 22, profe. 22. 22, instructora. Esa. Doctora, que hay una alumna que está intentando ingresar. Listo, ya. No la había visto porque tenía esto ampliado. Ya la admití. Entonces, aquí la columna, a dejarlo aquí. La sumatoria de la columna me da 22. ¿Listo? Hasta ahí podemos comprobar que está bien realizada esta parte de la tabla. Ahora vamos con la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de cada frecuencia más la anterior. La sumatoria de cada frecuencia más la anterior. Siempre la primera frecuencia absoluta acumulada viene siendo igual a la primera frecuencia absoluta. En este caso, ¿cuál es la primera frecuencia absoluta? ¿Cuál es la primera frecuencia absoluta? El 3, el número de veces que se repite, el 3. El 3, correcto. Entonces, como la primera frecuencia absoluta es 3, la primera frecuencia absoluta acumulada también va a ser 3. Ahora, ¿cómo calculo la segunda? Voy a sumar la primera frecuencia absoluta más la segunda frecuencia absoluta. ¿Cuánto me da la primera frecuencia absoluta más la segunda frecuencia absoluta? 10. Ese es el 6. resultado que escribo aquí. 10. Ah, ya entendí. 3 más 7 me da 10 y es el resultado que escribo aquí. O también puedo hacer esta relación. 3 más 7 me da 10. ¿Listo? 3 más 7 me da 10. Esa relación me va a mí permitir calcular la frecuencia absoluta acumulada. Ahora, 10 más 3, ¿cuánto da?
13. 10 más 3. Luego hago lo siguiente. 13 más 1 me da 14. 14 más 2, ¿cuánto me da? 16. 16 más 1, ¿cuánto me da? 17. 17 más 1 me da 18. 18 más 2, ¿cuánto me da? 20. Y 20 más 2, ¿cuánto me da? 22. Siempre la última frecuencia absoluta acumulada debe ser igual a la muestra. Decir que si aquí la sumatoria me dio 22, aquí la última también me debe dar 22. ¿Sí se entendió el proceso de la frecuencia absoluta acumulada o lo repito? No, sí se entendió. Sí se entendió. Sí, claro. Sí, señora, Bueno. fue muy claro. Bueno, entonces vamos ahora con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ¿se acuerdan que les dije que era la que tenía como fórmula como tal? Entonces, recordemos que la fórmula de la frecuencia relativa, que la expresamos en porcentaje, viene siendo igual a la división de cada frecuencia absoluta, lo vamos a dividir entre la muestra y luego lo vamos a multiplicar por 100. Es decir, que cada una de estas frecuencias absolutas las vamos a dividir entre 22, que es la muestra, y las vamos a multiplicar por 100. Entonces ustedes van a hacer esa operación y me van a dar los resultados. Iniciamos con la primera. La primera viene siendo 3 dividido entre 22 por 100. ¿Cuánto da? Dígame el resultado. 3 entre 22 por 100. 13.6. 13,6. Ok, entonces yo aquí voy a escribir 13,6 y le coloco al ladito el signo porcentaje. Puedo trabajar con 1 o con 2 decimales. Manualmente, entre más decimales yo le coloque, más exacta me va a dar. Pero en este caso, como lo estamos haciendo manual, no hay ninguna importancia si colocamos un solo decimal. ¿Listo? Ahora hacemos la segunda. 7 entre 22 por 100. ¿Cuánto da? Treinta y 31,8. 31,8%. Listo. Ahora la que viene, que ya la hicimos, que es 3 entre 22, es el mismo resultado, 13,6. Se repite. Ahora 1 entre 22 por 100, ¿cuánto da? 4,5. 4,5%. 2 entre 22 por 100, ¿cuánto da? 9. Porque da 9,0. 9%. Bien, aquí otra vez se repite 1, que ya yo sé que es 4,5%. Aquí otra vez 4,5%. Dos, que ya yo sé que 2 es 9%. Y acá 9%. Otra vez, porque se repite.
Entonces, aquí de esta manera hemos calculado todos los resultados de la frecuencia relativa expresada en porcentaje. Vamos a hacer la suma de esta columna. ¿Cuánto nos da? Hagan la suma de esta columna. 13,6 más 31,8 más 13,6 más 4,5 más 9% más 4,5% y así sucesivamente. ¿Cuánto da la sumatoria? ¿Cuánto les dio? $99,5. Perfecto. ¿Por qué no nos da el 100%? Porque no escribimos todos los decimales. Por esa razón no nos da el 100%. Entonces aquí yo puedo decir que se aproxima al 100%. Se aproxima al 100% porque como lo hice manualmente, no lo coloqué todos los decimales completos y por esa razón no me da el 100%. Si lo hubiera hecho en Excel, ahí sí me tenía que dar el 100% sí o sí. Siempre la sumatoria de esta columna de frecuencia relativa me va a dar a mí el 99, 95 o aproximarse al 100%. Si esta columna te da más que el 100%, es decir, te da 100,1, está malo. Nunca te puede dar más de 100. Siempre debe dar 100 exacto o aproximarse al 100%. Pero pasarse del 100% no te puede dar. ¿Listo? Ahora vamos con la frecuencia relativa acumulada. Es el mismo proceso de cálculo que hicimos con la frecuencia absoluta acumulada, pero lo vamos a hacer con la frecuencia relativa. ¿A qué es igual la primera frecuencia absoluta relativa acumulada? Es igual a la primera frecuencia relativa. Entonces, la primera frecuencia relativa que es igual, la primera frecuencia relativa que es igual, 13,6. entonces la primera frecuencia relativa acumulada también va a ser 13,6%. Listo. Ahora la segunda voy a sumar 13,6 más 31,8. 13,6 más 31,8, ¿cuánto da? 45.4. .4, muy bien. Ahí haciendo los numeritos lo más pequeño que puedo. Bueno, 45,4 más 13,6, es decir, este más este de aquí, ¿cuánto da? 56. 56 o 59. 59. 59, instructora, disculpa. 59, ok. 59 más 4,5, ¿cuánto da? 63,5. 63,5. Ahí. 5%. Más 9%, ¿cuánto da? 72,5. 72,5. Recuerden el signo porcentaje al ladito. 72,5 más 4,5 da 77. 77%. Más 4,5, ¿cuánto da? 81,5, ¿cierto? Sí, señora. Listo. 81,5 más 9% da 90,5.
Y 90,5 más 9% da 99,5. Ven que da igual a la sumatoria, la última. De esta manera nosotros hemos comprobado de que está bien realizada. ¿Se entendió el proceso de cálculo de la frecuencia relativa acumulada o lo repito? ¿Sí se entendió? Sí, señora. Ok. Bueno. Entonces, ahora viene la interpretación de esta tabla, porque no es solo hacer la tabla, organizar los datos, sino analizar los datos, interpretar la información que me están dando en esta tabla. ¿A qué conclusiones yo puedo llegar con esta tabla? Por ejemplo, si yo miro la frecuencia absoluta más alta, ¿cuál es? ¿Cuál es la frecuencia absoluta más alta? ¿Cuál es la frecuencia absoluta más alta? Instructora, La 7. Es la 7. ¿Y ese 7 corresponde a qué edad? a los A que tienen 18. 18 años. Exacto, a los que tienen 18 años. Entonces, si yo quisiera interpretar esa frecuencia absoluta 7, puedo decir que 7 de los aprendices de gestión documental tienen 18 años de edad. Y esa sería una conclusión, un análisis. Si yo quisiera escoger el menor, uno de los menores que viene siendo el 1, este 1 de aquí del 20, yo podría decir que un aprendiz de los 17, de los 22 analizados, tiene 20 años. Esa sería otra conclusión. Ahora, si yo quisiera analizar la frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo la puedo analizar? Por ejemplo, vamos a escoger este 13 de aquí. ¿Cómo lo podría yo interpretar? Díganme ustedes. El 13 de la frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo lo interpretamos? Que hay 13 aprendices entre los 17 y 19 años. Correcto, muy bien. Es decir, 13 aprendices tienen entre 17 y 19 años de edad. ¿Por qué? Porque el 13, recuerden que es acumulado, entonces va a sumar los que tienen 17, los que tienen 18 y los que tienen 19. Entonces, 13 de los 22 aprendices encuestados tienen entre 17 y 19 años de edad. Ahora la forma porcentual. ¿De qué manera podemos leer la forma porcentual? Por ejemplo, vamos a escoger el 31,8. ¿Cómo lo leo? Que el 31,8 equivale a los estudiantes entre 17 y 18 años.
No, porque mira que es frecuencia relativa nada más, no es frecuencia relativa acumulada. Las que se leen entre son las acumuladas. La FI y la FR se lee directa. Entonces, sería el 31,8% del 100% encuestado tiene 18 años, o sea, va directo. Si yo escogiera la frecuencia relativa acumulada, que es 45,4 en este caso, ahí sí podría decir que el 45,4% de los aprendices tienen entre 17 y 18. Pero como estoy leyendo la frecuencia relativa, vendría siendo el 31,8% de los aprendices tiene 18 años de edad. ¿Listo? Ahora, si fuera la acumulada, ahí sí vendría siendo. Vamos a colocar aquí la acumulada. Vendría siendo 45,4% de los aprendices tienen entre 17 y 18 años de edad. Ay, no quedó bien. Bueno, entonces, ¿se entendió cómo se interpreta la tabla? ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Bien. Miren que esta variable que estamos trabajando en este caso es una variable. Doctora, una pregunta. Sí, señor. Lo que pasa es que ahorita me salí de la clase, se salió y no sé qué se hace al final de la frecuencia relativa absoluta, acumulada, perdón. De la frecuencia relativa acumulada. Ujú. Bueno, la frecuencia relativa acumulada, acuérdate que vamos sumando la primera más la anterior. Entonces, la primera frecuencia relativa acumulada es igual a la primera frecuencia relativa, que en este caso es 3,6, 13,6. Entonces, aquí 13,6. Y luego voy sumando 13,6 más 31,8 da 45,4. 45,4 más 13,6 da 59%. 59% más 4,5 da 63,5. Y así sucesivamente. La última frecuencia relativa acumulada te tiene que dar igual a la sumatoria de la columna de la frecuencia relativa. Si la columna de frecuencia relativa te dio 99,5, la última frecuencia relativa acumulada también te va a dar 99,5%. Y ahí culminas la tabla. ¿Listo? Ah, ok. Sí, listo. No, lo que pasa es que como me habían salido, me sacó, no había comprendido bien. Ok, perfecto. Entonces voy a pasar esta imagen aquí al Excel. Para que quede todo el procedimiento que hicimos hoy. Listo, ahí está. Ahora, aquí en este caso, voy a borrar esto porque ya lo hicimos manualmente. Bien, ahora, en este caso, vamos a ir a la guía de aprendizaje. Entonces, aquí tenemos esta guía de aprendizaje que tiene la evidencia 3, tiene 2 puntos. Un primer punto que va a trabajar variable cualitativa y un segundo punto que va a trabajar variable cuantitativa. En este caso, para el ejercicio que acabamos de hacer, trabajamos una variable ¿de qué tipo? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Cuantitativa, ¿verdad? Porque es numérica. Pero no siempre vamos a trabajar variables numéricas. Hay momentos en que vamos a trabajar también con variables cualitativas. Entonces vamos a hacer ese mismo ejercicio de tabla de frecuencia, pero con una variable cualitativa. Voy a copiar esta imagen de acá. La voy a pasar aquí a Paint.
Y vamos a trabajar con variable cualitativa. Esto de aquí no. Bien. Entonces, leamos el enunciado del ejercicio. Dice, un grupo de personas valora la gestión del departamento del servicio al cliente de un supermercado, catalogándolo como excelente, bueno, regular y malo. Entonces, los resultados obtenidos de esa pregunta a cómo valora el servicio al cliente en ese departamento son los siguientes. Una persona respondió excelente, otra persona respondió malo, otra persona respondió regular y así sucesivamente. Aquí tenemos las respuestas de todas las personas a las que se les preguntó. Si ustedes observan, esta variable la podemos expresar en forma numérica. Yo pienso que sí, instructora. ¿Por qué? Pues podríamos reemplazar bueno, que sería la B por algún número. Pero cuando eso pasa, los estás codificando. Tú le estás dando un número, pero la variable como tal no la puedes expresar de forma numérica. Si es así como usted dice, entonces no se puede. ¿Por qué? Porque está en forma de atributo, de cualidad, es decir, bueno, excelente, regular, malo. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando la variable es cualitativa, yo tengo las dos opciones. Codifico la variable, como dice el compañero Marlon, y le doy un número a cada opción de respuesta, o simplemente la organizo y la tabulo de forma cualitativa. En este caso, para no escribir la palabra completa, lo que hicimos fue que le dimos la inicial de cada palabra. Entonces, a excelente le dimos E, a bueno le dimos B, a regular R y a malo M. Pero sigue siendo cualitativo, porque no lo estoy expresando de manera numérica. ¿Me hago entender? De igual forma, si yo le asignara un número a que excelente fuera 1, a que bueno fuera 2, a que regular fuera 3 y malo 4, sigue siendo una variable cualitativa porque al momento de expresarla, yo tengo que decir el atributo. 1 es bueno, 2 es bueno, 1 es excelente y así sucesivamente. Entonces, el hecho de que yo le asigne un número no le va a quitar el atributo de que es una variable cualitativa. ¿Listo? Ahora, ¿de qué manera yo puedo hacer una tabla de frecuencia con esta variable que no es numérica? Teniendo en cuenta el ejercicio que acabamos de hacer anteriormente, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Ustedes me van diciendo. La cantidad de veces que se repite. Pero lo primerito que debemos hacer. Buscar las variables. Colocar el esquema de la tabla, ¿verdad? XY. Después sigue ¿qué? FI, FI, que es frecuencia absoluta. Después, FIA, FIA, que es frecuencia absoluta acumulada. Después, FR, Frecuencia relativa. FR, que es frecuencia relativa. Y luego, FRA, FRA, que es frecuencia relativa acumulada. Listo. Ahora, cuando ya tengo el esquema de mi tabla, ¿qué paso a hacer? ¿Cómo ordeno estas variables? Alfabéticamente. Puede ser. Es una variable cualitativa. ¿Tiene orden o no tiene orden? Sí, señora, yo pienso que sí. Sí tiene orden, ¿verdad? ¿Y cuál sería la primera?
La B, bueno. Excelente. Excelente sería el primero. Ok. Entonces, aquí yo escribo excelente. Luego, la segunda vendría siendo Bueno. bueno. La que sigue vendría siendo Regular. regular. Y la que sigue vendría siendo Malo, que es el último. es el último. Correcto. Listo. Ay, mi pulso. Bueno. Tengo un pulso de maraquero. Listo. Entonces, ¿cuántas veces se repite cada número en la tabla? ¿Cuántas veces se repite excelente? Una, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 veces. 11, ¿verdad? Sí, señora. Sí, esa señora. 11 veces. Bueno, ¿cuántas veces se repite bueno en la tabla? 1, 2, anda, marqué donde no era. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. 13 veces, ¿cierto? Sí, señora. Bien, ahora voy con regular. ¿Cuántas veces se repite regular en la tabla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 veces. 11, instructora. 11. Listo, ya la vi. 11 veces. Listo. ¿Cuántas veces se repite malo en la tabla? Entonces aquí malo se repite 1, 2, 5 veces. 3, 4 y 5. Muy bien. 5 veces. ¿Cuánto suma la frecuencia esta columna? 38. 38. Quiere decir que se encuestaron a 38 clientes. Entonces, 38 viene siendo la suma. Y viene siendo igual a la muestra. Si acá me da 38, quiere decir que la muestra es 38. Ahora, la frecuencia absoluta, ¿cómo la saco? ¿A qué es igual la primera frecuencia absoluta? Instructora, son 40. A 11. Son 40. Sí. Son Señora. 40, instructora. Son 40. Entonces vamos a borrar. Y escribimos bien. 40 y acá 40. Listo. ¿Cuánto da la primera frecuencia absoluta acumulada? 11. 11. La segunda, ¿cuánto da? 24.
La tercera, ¿cuánto da? 35. Y la última, 40. ¿Ven? Da igual. Ahora vamos con la frecuencia relativa. 11 entre 40%, ¿cuánto da? 11 entre 40%, 27.5. 27,5%. 13 entre 40%, ¿cuánto da? 32.5. 32,5%. Otra vez 11 da lo mismo, ¿no? 27,5%. Y 5 entre 40, ¿cuánto da? 12,5%. 12,5%. Esta sumatoria, ¿cuánto da? Cien. 100 exacto, ¿cierto? Listo. Ahora, ahí hemos comprobado que está bien hecha la frecuencia relativa porque me da 100 exacto. Ahora la frecuencia relativa acumulada, ¿a qué viene siendo igual? Siempre la primera frecuencia relativa acumulada es la primera frecuencia relativa, que viene siendo en este caso 27,5%. Ahora, 27,5% más 32,5, ¿cuánto da? 60. Correcto. 60%. Listo. Más 27,5 da ¿cuánto? 87,5. Más 12,5 da 100%. Y ahí hemos hecho nuestra tabla de frecuencia con una variable cualitativa. Ahora, miren que aquí en este ejercicio me hacen varias preguntas. La primera, elaborar la tabla de frecuencia para resumir los datos. Ya aquí está hecha. La segunda, ¿qué porcentaje de personas valoró el departamento como buena? 60%. ¿Qué debo mirar? No, miren bien la pregunta. ¿Qué porcentaje de personas valoró la gestión de departamento como buena? 32,5%. 32,5%. Correcto, entonces ahí la respuesta sería 32,5%. La otra pregunta dice, ¿cuántas personas, ojo, cuántas personas valoraron la gestión del departamento como excelente y buena? El 60%. No, porque no está diciendo porcentaje, está diciendo es cuántas personas. 24. 24. Correcto, entonces aquí sería 24 personas valoraron la gestión del departamento como excelente y buena. O miro aquí, miren, miro acá donde está el 24 o sumo 11 más 13, que es excelente y bueno, y me da igual 24. ¿Ya? Depende de cómo yo quiera representar la frecuencia, la información. Yo tengo que estar pendiente que la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa se leen directo. Y la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada se leen por intervalo. ¿Listo? Eso es lo que tienen que estar pendientes. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? Pues usted ha sido muy clara.
Bueno, entonces vamos a copiarle esta también aquí al Excel. Por aquí abajito, por aquí. Para mandárselos ahorita más tarde. Bueno, entonces ahora vamos a la guía de aprendizaje para activar evidencia. En la guía de aprendizaje, ustedes van a observar en la evidencia 3 que hay dos cuadros. Uno con variable cuantitativa y otro con variable cualitativa. ¿Qué tienen que hacer ustedes en este caso? Completar las tablas de frecuencia. Porque si ustedes observan, ya yo ahí les di la tabla de frecuencia iniciada. Está XY y FI. Ustedes completan la tabla y van respondiendo estos incisos de acá. El A, el B y el C. Y en el segundo, completan la tabla y sacan 4 conclusiones, así como lo hicimos con la primera frecuencia. ¿Listo? En la tercera evidencia de ese punto, aquí lo que van a hacer es hacer el procedimiento como lo hicimos hace un momento. Aquí tienen los datos, arman la tabla de frecuencia y van respondiendo estas preguntas. ¿Listo? Vayan resolviéndolo. El próximo martes miramos cómo van con el desarrollo de cada uno de estos 3 puntos de la tercera evidencia. Disculpe, doctora, ¿eso hasta cuándo es? Hasta el 24 de julio. Tienen tiempo. Instructora, también hay que resolver las preguntas. Las preguntas, claro. De la tercera evidencia resuelven las preguntas. El martes hago control sobre cómo van con el desarrollo de ellas. ¿Listo? Listo, doctora. Entonces van resolviéndola. No la vayan a subir antes del martes que nos encontremos nuevamente. Para el martes aclarar dudas que tengan con el desarrollo de estas 3 puntos de la tercera evidencia. Bueno, jovencitos, yo creo que por hoy podemos dar por terminada la clase. Fue bastante sustanciosa. No hay ninguna duda, ninguna inquietud de lo que acabamos de explicar. No, instructora. Sin embargo, si llega a surgir una, se le puede preguntar por WhatsApp. Claro que sí, por WhatsApp. ¿Cómo no? Me mandan el pantallazo donde se quedan varados o el ejercicio que están haciendo para yo saber en qué le puedo resolver. ¿Listo? Listo, instructora. Bueno, jovencitos, entonces un feliz resto de día. Cuídense mucho. Ahorita se genera la grabación y se las comparto también por la carpeta de grabaciones. Que tengan un buen día. Bendiciones. Igualmente, instructora. Hola, instructora. Hasta luego.